Hay una muy linda canción llamada Al Jardín de la República, cuya letra dice: desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canto aquí y que bailan los tucumanos con entusiasmo propio de allí. Y desde el norte, Newell's trajo en el alma y en la tabla de posiciones una alegre victoria que posiblemente no haga bailar a nadie, pero que sí, aunque sea, genera un poco de entusiasmo. Un cotejo que creo yo fue de lo más digno de Newell's en el campeonato, una victoria justa, merecida, con problemas, como siempre, como el penal errado, con los goles fallados, con algunos errores groseros en la defensa, pero también con algo de raciocinio de Fabiani, de ejecutar, de llevar a la praxis un plan defensivo. No le queda otra a este equipo, es lo que venía diciendo en los análisis anteriores. Este equipo no está preparado para ir a presionar alto, no está preparado para tener la pelota, salvo cuando la tiene Vanega, desde ya, o alguna que tenga Silvetti o Maroni, pero ya más de forma aislada. Este equipo tiene que defenderse, ser un equipo compacto, cortar líneas de pase, achicar espacios, y obviamente va a terminar dependiendo de la jerarquía y de la eficacia del rival. Seguramente contra los equipos de jerarquía pierda, pero contra equipos que estén más o menos en la medianía, que sean mediocres, tanto como lo es Newell's, le resulte útil jugar de esta manera, porque si bien erra goles y le falta jerarquía adelante, con un Vanega, con un Silvetti, se pueden inventar un gol de cualquier manera y darle una victoria, como pasó en este caso en Tucumán. Ya de arranque, Newell's golpeó, lo cual ya creo que influyó en el desarrollo del primer tiempo, porque Atlético Tucumán lució muy incómodo, y Newell's no es que haya lucido cómodo, pero sí puedo decir que no sufría sobresaltos en la defensa, por más que defendía muy cerca de su propio arco. Decía, no había ni empezado el partido ni nos habíamos terminado de acomodar en la silla, que ya a los 3 minutos una buena proyección de Montero, jugando, creo yo, su mejor partido hasta el momento, dejando al menos por un rato, por 2 horas, de ser el 4 de Agropecuario para ser el 4 de Newell's. Hay una buena intervención de Cardoso, cuyo partido me gustó. No terminé de entender bien de qué jugó, pero creo que lo hizo bien. Y después muy bien Vanega, que controla, orienta hacia adentro, hace la pausa, se la deja a Silvetti, y después obviamente lo más importante lo hace el chico surgido de las inferiores, que con un remate de cara interna la coloca contra el palo y pone el 1-0. A partir de ahí, como decía, ese gol influyó para mí en el desarrollo del juego, al menos en esos primeros minutos, porque Newell's seguía atacando y en una muy linda pelota de Vanega Cardoso termina logrando un córner el paraguayo, y de ese córner 2 penales en 1. Así tiene que ser para que le cobren uno a Newell's. Y esto es Newell's, donde lo imposible se vuelve cotidiano. Juanchón García, que no puede hacer un gol ni trabajando en una fábrica de Volkswagen, se hace cargo del penal. Y esto lo voy a decir ahora, a riesgo de equivocarme, lógicamente, pero los penales los tiene que patear Silvetti, no solo porque es el que mejor le pega la pelota, sino porque actitudinalmente es el que más te da la sensación de que tiene ganas de hacer un gol, de que tiene hambre de hacer un gol, de que está más cerca de hacer un gol. Bueno, Juanchón García lo terminó pateando peor que el amigo Alexis Balbuena y desperdiciando un nuevo penal. Es insólita la cantidad de penales que ha errado Newell's en el último tiempo, si contamos además, por ejemplo, la eliminación en Copa Argentina contra Central Córdoba, donde creo que metió uno de 5, una cosa así, o de 4. Pero más allá de eso, de ese penal errado, que yo suponía que iba a influir mucho en la cuestión anímica, Atlético Tucumán salió un poco más con la pelota, eso es cierto, pero la administraba mal. No jugaba nadie en el mediocampo de los tucumanos, no jugaba Costa, no jugaba Ruiz Rodríguez, no aparecía Sánchez, el Pulga Rodríguez ya está casi en retirada. Y a lo que apostaba el conjunto de Pusineri era pelotas directas para que pivote el Loco Díaz, que en general le ganaba a los defensores de Newell's, sobre todo a Salcedo y a Lolo, y a partir de ahí jugar esa segunda pelota para tratar de llegar al arco de Newell's. Pero lo más peligroso de Atlético Tucumán en esos minutos, ya pasados los 15, porque hasta ahí no había llegado,
provino de una mala salida de Banega, que para mí desde ya fue la figura del partido. Newell's retrocede mal, hacen una pared con el Loco Díaz que le gana a Salcedo, Cuesta había salido lejos y un remate a quemarropa termina siendo contenido por Keylor Navas, que estaba bien ubicado. A Newell's le costaba con la pelota, también pasaba esto. Atlético Tucumán daba concesiones en el mediocampo, dejaba jugar a Banega, lo que pasa es que sus compañeros estaban demasiado atrás, entonces también era difícil progresar en el campo más allá de con alguna pelota larga a espaldas de los defensores, entonces se hacía complicado. Pero cuando Newell's avanzaba un poquito más en bloque, había muchos espacios, y tal es así que a los 27 minutos Banega filtra una pelota bárbara para Tavares, que se la da a Silvetti, tira un lindo centro, y cuando Cardoso saltaba solo en el segundo palo, Durso llega a sacarla con los puños. Newell's se impuso en la pelota parada, hubo un cabezazo de Cuesta que le quedó a Silvetti, no pudo girar y patear. Una pelota fantástica, riquelmiana, de Banega a Tavares, que llegó hasta el fondo y después tiró el centro a las manos del arquero. Pero lo que se veía era eso, que cuando Newell's progresaba en la cancha, en bloque, lógicamente, podía dañar a Atlético Tucumán, que tenía muchas deficiencias tanto en el mediocampo como en la defensa. Llegó otra clara con una pared de Cardoso, un centro de Montero y Juanchón García, que realmente con la pelota quieta un desastre en el penal, y con la pelota en movimiento yo creo que llegó un poco exigido debido a su lentitud, pero enfrente del arco, sin oposición porque su marcador se había caído, termina cabeceando afuera y desperdiciando, no quiero decir que una situación tan clara como el penal, pero casi. Un penal en movimiento con la pelota en el aire y en la cabeza, todo lo que sueña un 9, llevársela por delante a la carrera, bueno, lo terminó fallando, y ahí ya, al menos yo decía, en algún momento lo va a pagar esto Newell's, que en general genera poco, le generan mucho, esto estaba siendo totalmente atípico, y a los 40 minutos, casi sin darse cuenta, casi sin querer queriendo, como decía en el Chavo del 8, a los 40 minutos, un error en la salida, no sé si llega a ser un error en la salida, porque fue más bien una consecuencia de algunos rebotes, pero Cuesta, que estaba siendo el más sólido, por lejos, en la vía aérea de la defensa, está muy tosco. Le pasó algo parecido en el partido pasado con Barraca Central, le pasa la pelota de caño y encima es como que se desentiende de la jugada, se abre, deja correrlo solo al espacio a la Méndola, que termina definiendo entre las piernas de Navas y estableciendo el 1-1. Y la verdad que la sensación era de mucha amargura, porque Newell's, sin brillar, sin tener un gran partido, yo creo que estaba mejor que Atlético Tucumán, ni hablar que tuvo para hacer el 2-0 rápidamente con el penal, lo cual creo yo hubiese sido letal en un partido de equipos tan parejos, de malos que son. Pero bueno, el 1-1 también era un desafío en relación con cómo podía reaccionar el equipo, y vaya si reaccionó rápido, porque en el tiempo de descuento de esa primera mitad, Atlético Tucumán lo empató a los 40, a los 46... caviar de Banega, las pelotas de gol que puso Banega fueron sensacionales, un partido excelente, el número 5, de 3 dedos, de cachetada, casi con desprecio, se la tira a Silvetti, que en una diagonal elimina a Damián Martínez, ya le había ganado en el primer gol, le vuelve a ganar con esa diagonal, lo desaira, y termina cabeceando muy bien al gol, la puso contra el palo, lo que no hizo García, que es 9, lo terminó haciendo Silvetti, que colocó el 2-1. Y nos fuimos al entretiempo con una sensación de que, sin sobrarle nada, Newell's era mejor que el conjunto de Cano, y que de contragolpe podía encontrar situaciones para liquidar el pleito, porque como decía, Atlético Tucumán daba muchas concesiones para jugar en el medio, y como atacaba muy desordenado, terminaba muchas veces expuesto. No tenía mucha idea porque, como decía, no jugaban los del medio, apostaban mucho al juego directo, los laterales, si se proyectaban, como el caso de Martínez, no tenía mucha injerencia. Bueno, recuerdo una que se metió al área Martínez y terminó pateando casi a la tribuna. Pero yo veía que el partido estaba ahí, con un Newell's compacto y tratando de salir de contra. Y más o menos fue eso lo que ocurrió en el segundo tiempo. Lo que pasa es que tuvo muy poca precisión, es algo preocupante. Yo creo que, bueno, lo dicho en el primer tiempo, Juanchón García no está para ser titular. Ahí tiene que jugar Cocolizo, que si bien no es un dechado de virtud,
hoy en día es mucho más que Juanchón García. Bueno, lo que se hablaba de que Silvetti fuese al banco, al menos para mí era un sinsentido. Ahora, si fue una estrategia de Fabiani para hacerlo reaccionar al chico desde lo anímico, decirle, che, mirá, estás jugando mal, vas al banco, y generó una reacción, bueno, hay que darle la derecha, pero Silvetti es titular indiscutido. Yo le buscaría un lugar a Maroni, porque por más que ingresó en el segundo tiempo y no tuvo grandes intervenciones, yo creo que hizo 2 o 3 muy buenas. También es cierto que se equivocó, pero en este equipo creo que puede ser titular. Y también es cierto que en el mediocampo faltó algo de contención, que se vio algo disimulada por las ineficiencias de Atlético Tucumán. Ya en el segundo tiempo Newell's estuvo mucho más abroquelado en su campo, apostando al contragolpe. Y recuerdo jugadas donde el conjunto de Pusineri llegaba fácil a 3/4 de cancha y después los centros los tiraba a cualquier lado. 3 centros a la tribuna, frontales, sin sentido, a las manos del arquero. Y Newell's contó, al menos yo enumeré, 6 situaciones clarísimas. En el segundo tiempo, la primera con una excelente conducción de Vanega que se la abrió a Cardoso. Cardoso tiró el centro raso y Juanchón, que no llega por falta de velocidad. Para mí es una cuestión física ahí de García, no es falta de intuición, sino de velocidad. No llegó a empujarla por más que se hubiese lanzado. Después Newell's empezó a hacer cambios también para darle contención al mediocampo. Ingresó Regiardo, ingresó Maroni también para profundizar la cuestión del contraataque, de las transiciones, y Cocolizzo, para que salgan Sotelo, Silvetti y García. Y después de los 15 minutos Newell's seguía teniendo situaciones. Una muy clara fue una proyección de Montero, decía, para mí su mejor partido en Newell's. Llega hasta el fondo, tira el pase atrás y Cocolizzo patea, pero lo bloquean justo. Hubo otra con una peinada de Maroni, una corrida diagonal de Herrera que había ingresado por Cardoso y que terminó pateando alto. Pero se veía eso, Atlético Tucumán atacaba como podía, como le salía, solamente tenía dominio territorial, se jugaba en campo de Newell's por una decisión de Newell's más que por el dominio de los tucumanos, y después tenían mucha impotencia para terminar las jugadas y quedaban totalmente expuestos atrás. Tal es así que si bien Newell's generó situaciones, tenía para hacer muchas más y después tomaba malas decisiones o tenía malas ejecuciones en los contraataques. Pero decía, siguió teniendo situaciones, una clarísima donde Maroni tiene velocidad y tiene buena conducción, expuso la lentitud de la defensa tucumana, se metió en el área y después no sé si la quiso picar, si le quiso entrar de cara interna y le entró muy abajo a la pelota, bueno, la terminó tirando afuera. Y acá era otra vez una preocupación, agarrarse la cabeza, porque ya en el primer tiempo había pasado, que había dilapidado jugadas claras y se lo habían empatado. Estas eran más claras y en mayor cantidad y las seguía desperdiciando, obviamente a excepción del penal. Pero otra clara también, con otra muy buena jugada de Vanega que se la dejó a Cocolizzo. Le tiró el centro a Maroni que pivoteó y Vanega pateó fuerte, alto y la terminó sacando el arquero. Y en el final un rodeo muy bueno de Maroni por la izquierda, un centro raso, y no llegó por poco Cocolizzo. ¿Qué fue lo que hizo Atlético Tucumán para inquietar a Navas? 2 tiros desde afuera del área. En general estuvo bien ubicado el ex arquero del Real Madrid. Centros por doquier. Y la última, que sí fue clarísima. Newell's duerme en un lateral. Esto es una cuestión ya que excede lo táctico, lo físico, las condiciones. Esto es una cuestión de concentración. Se duerme Jacob, se duerme Herrera, le hacen el 2-1, filtran la pelota al área y un centro pinchadito, creo que de Nicola, y cabeció solo el que estaba posicionado como 9. No sé dónde estaba Salcedo, no sé dónde estaba tampoco Lolo, Cuesta. Estaba solo, totalmente solo el 9. Ese lugar era de Salcedo, es culpa de él, que terminó torciendo el cuello y la pelota se fue a centímetros del primer palo. Pero tranquilamente lo podría haber igualado en esa jugada el conjunto de Pusineri. En resumen, para mí la victoria es justa. Newell's hizo muchos más méritos que Atlético Tucumán para ganar el partido. Tuvo muchas chances, las desperdició casi todas. Es algo que va a tener que intentar corregir Fabiani. Yo no sé hasta cuánto puede corregir eso, porque pasa por una cuestión de técnica, pasa por una cuestión de jerarquía. Y eso yo no sé si un entrenador te lo puede dar. Sí, lo que le dio en este partido fue orden. Y con el orden logró progresar. Orden y progreso. Navas. En el gol yo no le veo responsabilidad. Es cierto que salió a torar, la pelota le pasó por debajo del cuerpo, pero después sacó una linda pelota en el segundo tiempo de afuera del área. Sacó otra, creo que también en el primero, si bien la habían anulado.
y un bombazo en el primer tiempo, sí, que no recuerdo si lo había comentado, pero sí, un pivoteo del Loco Díaz y un tiro a quemarropa que terminó tapando. Yo creo que cumplió. Un 6 para él. Montero, para mí su mejor partido, tuvo progresiones interesantes. Bueno, fue el que encabezó el ataque del primer gol, después generó otra con un centro atrás. Me parece que no desbordó por ese lado Atlético Tucumán. De hecho, la última, que fue la más clara, fue cuando estaba en cancha Jacob. Bueno, otra cosa para corregir es el tema de la línea de 3. No me termina de parecer sólida. Yo creo que Jacob podría ingresar al menos para probar en lugar de Lolo, porque lo veo muy lento. Pero decía Montero, para mí fue el primer partido donde nos olvidamos que era el 4 de Agropecuario, un 6 para él. Lolo, para mí el más lento, el que más expuesto queda en esa línea de 3, llega tarde a los anticipos, le pivoteó mucho, el Loco Díaz, un 4 para él. Salcedo, bueno, Salcedo dejó solo al que cabeció en la última jugada y nos estaríamos todos lamentando e insultándolo posiblemente al paraguayo si esa jugada terminaba en gol. También vi que lo anticipaba mucho en el primer tiempo. Después creo que en líneas generales cumplió. Sale de la plaza un 4 para él. Cuesta. Valga la redundancia, me cuesta puntuarlo porque para mí de la línea de 3 fue el mejor, fue el que más sacó, sobre todo de arriba, una garantía en ese aspecto, en esa faceta, lo cual es importante. Y también ganando en el área rival, lo que pasa es que tiene un yerro muy grosero en la jugada del gol de los tucumanos, lo cual le resta puntaje. De todos modos un 5, si no era por ese error hubiese aprobado. Creo que de a poco va creciendo en la estructura defensiva rojinegra. Tavares, un partido digno, no pasó muchos sobresaltos, en algunas se proyectó, tiene muy mala técnica, tiene mala terminación de jugada, pero creo que un 5 lo califica. Sotelo, me parece que pasó desapercibido, le dio algo de contención, no me termina de convencer el chico. En ese lugar yo lo pondría Regiardo, pero bueno, un 4 para él. Vanega, para mí la figura del partido, obviamente las luces se las va a llevar Silvetti por el doblete, pero la verdad que Vanega, si bien tiene algunos errores en la salida, por arriesgar de más, es el único jugador que tiene Newell's, el único jugador de verdad de fútbol que tiene Newell's, controla la pelota, hace la pausa, engancha para acá, engancha para allá, abre a la derecha, filtra pases, dio las 2 asistencias. Yo no sé hace cuánto un jugador de Newell's no da 2 asistencias en el mismo partido. No me acuerdo si Panchito contra Talleres, pero fue un caso muy aislado. A mí me encantó el partido de Vanega, incluso casi hace un gol en una que le termina sacando el arquero arriba, jugando. Cuando él juega, cuando él se enchufa, bueno, Newell's es un equipo que puede ser dañino y esto se vio reflejado en este partido. Un 8 para él. Cardoso, no le termino de encontrar la posición porque no llega a ser extremo, tampoco llega a ser un interno, un 5. Bueno, él se mueve más que nada por la derecha, creo que lo hizo bien, traccionó varias veces, colaboró en la marca, creo que fue importante su participación, un 6 para él. García, bueno, paupérrimo lo de García, cómo pateó ese penal es imperdonable en la situación en la que está Newell's y lo va a cerrar, cosa que no debería suceder, que siga pateando fuerte al medio, queriendo volarle el arco, y no como si estuvieses pateándole a tu hijo, después muy a destiempo, siempre llegando tarde por falta de velocidad. Un 2 para él. Silvetti, bueno, también la figura junto a Vanega, 2 golazos. El primero es con una clase fenomenal, pero el segundo también tiene mucho valor porque se desaira del marcador con una diagonal y después cabecea bien, lo que García no había hecho antes, de una forma más sencilla. Un 8 para Silvetti. Los que ingresaron, Regiardo, creo que colaboró un poquito más que Sotelo en la contención, un 5 para él. Maroni se equivocó en algunas, pero también armó 2 o 3 jugadas de gol muy interesantes. Le dio una a Vanega, le dio una a Herrera, le dio una a Cocolizo, un 5 para él. Cocolizo, si bien también tuvo algunas decisiones desacertadas, yo creo que es más que García y tiene presencia, gana de arriba, llega al área, un 5 para él. Y Herrera entró también, colaboró un poco en la marca, tuvo un tiro al arco, un 5 para él. Jacob sin puntuación y Fabiani un 7. Le dio orden a un equipo que era el desorden absoluto, y creo que es importante. No le llegaron mucho, llegó bastante, le faltó concretar, ganó de visitante, ganó un partido en el medio de este clima espantoso que está viviendo Newell's a nivel institucional, deportivo, anímico. Bueno, esto le da un manto de tranquilidad y le permitirá trabajar de aquí en adelante para continuar mejorando. Nava 6, Montero 6, Lolo 4, Salcedo 4, Cuesta 5, Tavares 5, Sotelo 4, Vanega 8, Cardoso 6, García 2, Silvetti 8, Regiardo, Maroni, Cocolizo y Herrera 5 y Fabiani un 7.
Desde el norte, Newell se trajo en el alma y en la tabla de posiciones una alegre victoria que no hace bailar a nadie, pero que al menos genera entusiasmo.